¿Qué pasaría si un hospital creado para cuidar a los más vulnerables terminara convertido en un lugar de sufrimiento, abandono y oscuridad? Eso fue lo que ocurrió en el Penhar State School, un gigantesco complejo en Pensilvania que hoy es considerado uno de los manicomios más embrujados del mundo. Dicen que en sus pasillos todavía se escuchan los gritos de antiguos pacientes, que sombras acechan en los túneles subterráneos y que investigadores paranormales han captado voces imposibles. ¿Es Penhar solo un hospital abandonado o un lugar maldito donde se quedaron atrapadas miles de almas? Penhurst no es un simple hospital abandonado, fue una institución gigantesca que abrió sus puertas en 1908 con la promesa de cuidar a quienes más lo necesitaban. Pero con el tiempo, sus pasillos se llenaron de sufrimiento, hacinamiento y silencio forzado. Décadas después de su cierre, periodistas, exploradores urbanos e investigadores paranormales aseguran que Penhurst sigue vivo, aunque no de la manera que imagina. Voces de niños, figuras que se cruzan en la oscuridad y presencias que se niegan a marcharse han convertido este lugar en uno de los epicentros del misterio en Estados Unidos. Hoy, en la teoría fantasma, vamos a recorrer la historia y las leyendas del Penhar State School, un lugar donde lo real y lo paranormal parecen confundirse en cada rincón. Para entender el verdadero horror de Penhurst, tenemos que viajar al clima social y científico de comienzos del siglo XX. Era una época de grandes avances. Se descubría la penicilina, se consolidaban las vacunas y la esperanza de vida aumentaba en todo el mundo occidental. La medicina parecía tener una respuesta para cada problema. Pero esa misma confianza en la ciencia convivía con teorías que hoy nos resultan escalofriantes. La más influyente fue la eugenesia, la creencia de que la sociedad podía perfeccionarse si controlaba quién debía reproducirse y quién no. Universidades de prestigio, médicos reconocidos y políticos poderosos defendían abiertamente que los no aptos debían ser segregados y apartados de la comunidad. En más de 30 estados norteamericanos se aprobaron leyes de esterilización forzosa que afectaron a decenas de miles de personas. En Pensilvania, esas ideas cristalizaron en un proyecto monumental: la construcción de un complejo destinado a acoger a quienes no encajaban en la sociedad productiva. En 1908 se inauguró el Penhar State School and Hospital. La prensa lo describió como un símbolo de modernidad. Los periódicos hablaban de un hogar modelo para aquellos que necesitaban cuidados especiales. En las fotos de la época se ven edificios imponentes de ladrillo rojo, rodeados de campos con pabellones interconectados por túneles. Todo daba la impresión de ser una pequeña ciudad autosuficiente, aislada del mundo exterior. La ilusión inicial era grande. Se hablaba de talleres de carpintería, de programas agrícolas, de clases para los niños. Los informes oficiales prometían educación, atención médica y un entorno seguro. Pero entre esas promesas ya se escondía la verdadera intención: la segregación. Los documentos del Estado no utilizaban un lenguaje compasivo. Allí se hablaba sin rodeos de epilépticos, imbéciles y defectuosos, categorías frías que convertían a las personas en meros diagnósticos. En la mentalidad de la época no eran individuos con dignidad, sino un problema que debía ser aislado. Muy pronto empezaron a llegar internos, niños huérfanos, jóvenes con sordera, pequeños con parálisis cerebral, adultos con enfermedades mentales graves, pero también personas que no tenían nada parecido a una discapacidad. Huérfanos, mujeres abandonadas por sus familias, jóvenes que habían cometido delitos menores o incluso personas que simplemente no tenían recursos.
Penhurst se convirtió en un cajón desastre donde se arrojaba a todo aquel que la sociedad prefería no ver. El complejo en sí era impresionante para la época. Grandes pabellones residenciales, comedores, salas de trabajo, un hospital, escuelas y oficinas administrativas. Todo estaba conectado por túneles subterráneos que permitían mover a los internos sin que la población local lo viera. Esa decisión, que parecía práctica, reflejaba también el deseo de ocultarlo. En los primeros años, los responsables aún intentaron mantener la ilusión de que Penhurst era un lugar educativo. Algunos niños asistían a clases básicas, otros aprendían oficios sencillos. Se organizaron huertos y actividades de granja, pero esa imagen duró muy poco. El número de internos comenzó a crecer sin freno. El personal médico era insuficiente, las enfermeras no daban abasto. Los talleres se convirtieron en almacenes improvisados y los comedores en salas abarrotadas. Desde muy temprano quedó claro que las promesas iniciales eran papel mojado. Ya en 1913, apenas 5 años después de su apertura, un comité estatal visitó Penhurst y dejó por escrito lo que realmente pensaban. El problema de los débiles mentales es uno de los más graves que enfrenta el estado de Pensilvania. Deben ser segregados desde la infancia y mantenidos separados de la sociedad para siempre. No se hablaba de educación ni de integración, sino de encierro permanente. Esa frase resume la filosofía que dio forma al lugar. Penhurst no estaba diseñado para curar ni para enseñar, sino para apartar. Y bajo esa lógica, los internos dejaron de ser vistos como personas y pasaron a ser un grupo anónimo al que había que administrar. Con los años, Penhurst dejó de ser un hospital y pasó a ser un lugar de olvido. Los pabellones se llenaron más allá de lo imaginable. Salas con capacidad para 100 internos llegaban a albergar a 300. Camas de hierro alineadas, apenas separadas entre sí, sin espacio y sin intimidad. Los pasillos llegaron a convertirse en dormitorios improvisados. Muchos internos permanecían atados a sus camas o sillas, no como medida médica, sino como forma de control. El personal no tenía ni recursos ni formación para cuidar a miles de personas con necesidades tan distintas, y la solución más rápida era inmovilizarlos. Internos que podían caminar eran relegados a bancos donde pasaban horas mirando al vacío. Otros abandonados en cuartos cerrados, sin estímulo ni compañía. Los niños eran los más frágiles. Decenas de cunas alineadas en grandes salas mostraban pequeños que crecían sin apenas contacto humano. No había juego, no había aprendizaje, no había afecto. El resultado eran generaciones enteras que se mecían compulsivamente, que se golpeaban contra las paredes o emitían sonidos repetitivos. No era locura espontánea, era el reflejo del vacío absoluto en el que vivían. La alimentación era pobre y repetitiva. Los informes médicos hablaban de desnutrición y de enfermedades derivadas de dietas insuficientes. En invierno, el frío atravesaba los muros de ladrillo y no siempre había manta o ropa suficiente. El ambiente estaba marcado por olores penetrantes, desinfectantes, humedad, cuerpos sin higiene adecuada. Los tratamientos prometidos rara vez se aplicaban. En su lugar se imponían castigos. Internos aislados en cuartos oscuros, baños helados usados como corrección, métodos eléctricos aplicados no para curar, sino para dominar. Lo más escalofriante es que todo esto no se consideraba un secreto, era parte del sistema. En los informes oficiales se hablaba sin tapujos de la necesidad de apartar a los no aptos y mantenerlos separados de la sociedad. En 1968, el documental televisivo Suffer the Like Children sacudió la conciencia de Estados Unidos. Por primera vez, millones de espectadores vieron imágenes de Penhurst.
Niños inmóviles en sus cunas, adultos desorientados, salas masificadas. El escándalo fue inmediato, pero las autoridades intentaron justificarlo como un problema de recursos, no del sistema. Sin embargo, en los años 70, la familia y los movimientos de derechos civiles dieron un paso al frente. En 1974, la demanda Haldeman versus Penhars llevó el caso a los tribunales. Terry Lee Haldeman, una joven residente que había sufrido abuso y negligencia, se convirtió en símbolo del proceso. El juicio destapó informes internos, testimonios de empleados y pruebas que confirmaban lo que el país había visto en televisión. Penhars era un lugar de sufrimiento institucionalizado. En 1977, un juez federal dictaminó que las condiciones de Penhars violaban la Constitución de Estados Unidos al negar a sus residentes derechos básicos. Era la primera vez que un tribunal reconocía que el confinamiento masivo de personas con discapacidad no era solo inmoral, sino también ilegal. La sentencia obligó a iniciar el traslado de miles de residentes a hogares comunitarios y programas de integración. A pesar de las apelaciones, el destino de Penhars estaba sellado. Tras años de procesos, en 1987 el complejo cerró definitivamente sus puertas. Los edificios quedaron vacíos, los terrenos fueron abandonados y el silencio se apoderó de los pabellones que durante casi 80 años habían albergado dolor, soledad y abandono. El horror de Penhars no necesita fantasmas para helar la sangre. Está en los testimonios de miles de personas que vivieron allí, en los informes que lo justificaban como algo normal, en la imagen de niños creciendo sin contacto humano, de adultos encadenados al silencio. Esa es la verdadera historia de terror, la de una sociedad que en nombre del orden y la eugenesia decidió encerrar a los más vulnerables y olvidarlos tras los muros. Tras el cierre en 1987, los edificios de Penhars quedaron en silencio, pero aquel silencio pronto se llenó de rumores. Porque Penhars no era un hospital cualquiera, era un complejo gigantesco, con más de 20 edificios repartidos en hectáreas de terreno, unidos entre sí por túneles subterráneos. Durante décadas, cada pabellón tuvo su propia función: dormitorios, comedores, talleres, áreas médicas, salas administrativas. Y lo que más inquieta es que, según muchos testigos, cada edificio parece guardar su propia historia y su propio fantasma. El Mayflower Hall, el edificio administrativo, los túneles, pabellones como el Walker Hall o incluso habitaciones concretas como el Cuarto de la Sombra. Cada rincón tiene su leyenda, su voz y su presencia. Es como si la tragedia de Penhars se hubiese fragmentado y repartido por todo el complejo, dejando una huella distinta en cada lugar. A partir de los años 90, exploradores urbanos e investigadores del misterio empezaron a recorrerlo uno por uno. Lo que descubrieron fue un auténtico mapa del horror. Voces que responden a preguntas directas, sombras que se cruzan en los pasillos, objetos que se mueven solos y apariciones que parecen conscientes de quienes las visitan. Penhars no es solo un fantasma, sino un mosaico de fenómenos distribuidos por cada rincón del complejo. El Mayflower Hall fue uno de los dormitorios principales. En su momento albergaba a decenas de internos, muchos de ellos niños y jóvenes. Hoy es considerado uno de los puntos más activos del complejo. Visitantes y equipos paranormales hablan de puertas que se abren y cierran por sí solas, de pasos en los pasillos cuando no hay nadie y de voces que parecen llamar por su nombre. En grabaciones de psicofonía se han registrado risas infantiles y respuestas claras. Entre todas esas voces destaca la de Emily, una niña que, según cuentan, murió en Penhars y nunca logró salir de allí.
Los investigadores aseguran haber captado su risa, y algunos visitantes afirman sentir tirones en la ropa o ver cómo un balón invisible rueda por los suelos. Quienes se han atrevido a pasar una noche en Mayflower también hablan de una atmósfera sofocante, de una sensación constante de ser observado. El edificio administrativo era el corazón del complejo. Allí se tomaban decisiones cruciales: quién ingresaba, quién recibía tratamiento y quién quedaba olvidado en los pabellones. Hoy, muchos aseguran que en sus pasillos se manifiesta un hombre con bata blanca, al que llaman el doctor. Su presencia se percibe en pasos firmes que resuenan en el suelo, puertas que se cierran de golpe y voces masculinas que parecen dar órdenes breves, como si alguien siguiera dirigiendo a pacientes invisibles. Algunos lo describen como una figura fugaz que se desliza al final de un pasillo y desaparece en cuanto se le ilumina con una linterna. Otros creen que es la proyección de la autoridad que dominó Penhars durante décadas, la sombra del poder médico que nunca se fue. Bajo la superficie de Penhars se extiende una red de túneles que unía los edificios. Servían para transportar suministros y pacientes, pero también para ocultar a la población local lo que ocurría dentro. Allí se habla de la presencia más temida, el hombre del sótano. Exploradores e investigadores cuentan que al entrar se sienten como si algo los siguiera de cerca. Algunos relatan gruñidos, otros golpes violentos en las paredes. Los más atrevidos afirman haber sido empujados o arañados por algo invisible. El ambiente en los túneles es sofocante: humedad, silencio absoluto, ecos que distorsionan cada paso. Para muchos es imposible no pensar en los castigos y encierros que se aplicaban en esos sótanos y en la posibilidad de que esa energía haya quedado allí atrapada. En el pabellón conocido como Quaker Hall se manifiesta otro de los fantasmas más citados: el soldado. Una figura masculina con uniforme antiguo que aparece caminando por los pasillos o mirando desde las ventanas. No está claro quién fue en vida. Algunos creen que se trataba de un empleado que había servido en el ejército. Otros piensan que fue un interno cuya historia se perdió en los archivos. Lo cierto es que múltiples testigos coinciden en su descripción. Además de su figura, en Quaker Hall se han documentado fenómenos poltergeist: objetos que se mueven solos, piedras lanzadas en habitaciones vacías, grabadoras que captan súplicas de ayuda. Para muchos investigadores, este es el edificio más activo de todo Penhars. Uno de los fenómenos más inquietantes ocurre en el llamado cuarto de las sombras. Aquí no se habla de un fantasma concreto, sino de figuras oscuras que se deslizan por las paredes como si fueran manchas vivientes. Los visitantes describen formas que se mueven de un lado a otro, deformándose y deshaciéndose ante sus ojos. Algunos sostienen que son ilusiones creadas por la luz de las linternas, pero quienes han estado allí aseguran que esas sombras se mueven con intención, como si observaran a quienes entran en la sala. Para unos son simples ecos residuales, para otros entidades no humanas o demoníacas que aprovecharon el sufrimiento de Penhars para manifestarse. Sea cual sea la explicación, incluso los más escépticos admiten que la atmósfera en esa sala resulta insoportable. Más allá de las apariciones individuales, Penhars es famoso por los coros de voces. Grabaciones en diferentes pabellones han registrado gritos apagados, susurros y frases breves, como ayuda o vete. Lo extraño es que muchas de estas grabaciones provienen de equipos distintos y en épocas diferentes, lo que ha dado aún más fuerza a la leyenda. Para algunos son las voces de los pacientes que nunca pudieron salir. Para otros es energía residual, un eco grabado en los muros que se repite una y otra vez como un disco rayado.
Penhars atrajo la atención de la televisión. Programas como Buscadores de Fantasmas grabaron episodios completos en el complejo, mostrando al público sombras captadas por cámaras térmicas, respuestas claras en psicofonía y objetos que parecían moverse solos. Clear as help me. Wow. Yeah, the most insane EVP. Gracias a estas investigaciones, Penhars pasó de ser una ruina olvidada a convertirse en un lugar de culto para el turismo paranormal. Hoy, miles de visitantes recorren sus pasillos cada año, buscando sentir, aunque sea por unos segundos, el peso de lo inexplicable. Lo cierto es que pocos lugares combinan de forma tan clara el horror humano y el misterio paranormal como Penhars, porque aunque se pueda discutir si las sombras y las voces son reales, lo que no se puede negar es que allí hubo décadas de sufrimiento. Y cuando un lugar acumula tanto dolor, ¿es posible que ese eco quede impregnado para siempre en sus muros? Después de recorrer la historia de Penhars, es inevitable hacerse una reflexión. El verdadero horror de este lugar no comenzó con fantasmas, sino con la propia sociedad. Décadas de abandono, de negligencia y de sufrimiento dejaron una huella tan profunda que para muchos sigue viva entre los muros. Algunos creen que las voces y las sombras que se manifiestan hoy son ecos residuales, recuerdos atrapados en el tiempo. Otros piensan que son espíritus conscientes, almas de quienes nunca pudieron abandonar Penhars. Y no faltan los que opinan que todo es fruto de la sugestión, de la fuerza que tiene la mente humana cuando se enfrenta a un lugar con una historia tan oscura. Pero más allá de la explicación que cada uno elija, Penhars nos obliga a preguntarnos algo más profundo. ¿Puede un sitio impregnarse del dolor humano hasta convertirse en un lugar maldito? ¿Es posible que los horrores reales de la historia sean al final los que abren la puerta a lo inexplicable? Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los fenómenos de Penhars son reales o son el reflejo de nuestra memoria colectiva intentando darle forma al sufrimiento del pasado? Me encantará leer tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Volvemos muy pronto con un nuevo caso misterioso. Esto ha sido la teoría fantasma y nos vemos del otro lado.